Ya estamos en vivo, buenos días. ¿Qué onda, Chato? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Jerry? Bien, güey, muy contento, muy emocionado de empezar este espacio que Naked. creamos muy rápido, pero que pensamos que es muy necesario, ¿no? Que no hay nada 100%. así. 100%. Naked. Vamos a hablar de Naked, ¿cómo ves? Bien. Antes de irnos con Naked, ¿cómo te sientes tú? Yo estoy un poco nervioso, estoy contento, estoy emocionado, pero también estoy confiado de que nos va a salir cabrón. Yo no estoy tan nervioso porque me puse a ver mis videos de hace 13, 14 años que estábamos haciendo el threesome. Ajá. ¿Qué es el threesome? Pues era un como talk show Ok. que grababa con dos amigos. Pero, güey, o sea, no había muy pocas opciones de streaming. Un amigo nuestro nos ayudaba con todo el tema de micrófonos y eso, y hacíamos un talk show. Órale. Producíamos un talk show con nada Ujú. y lo hacíamos, creo que los martes o los lunes, no sé, de manera disciplinada, y teníamos ahí fans y toda la cosa. O sea, la idea es que la visión era que era la nueva manera de hacer entretenimiento. Ok. Y creo que estaba, o sea, estaba un poco adelantado a la época porque no tuvo tanto punch en ese momento, pero después empezó a jalar muchísimo eso, ¿no? Y también los podcasts. Entonces me gustaba, hacíamos también hacíamos radio, entonces poníamos canciones y hablábamos, contábamos historias. Estaba chido, ¿eh? Estaba Muy bueno bien. ese proyecto. Entonces esto pues me recuerda esas épocas chidas. Muy bien. Entonces, bueno, platiquemos de Naked. ¿Por Claro. qué, por qué se llama Naked, Chato Manila? Pues mira, se llama Naked porque es mostrarnos, ¿no? Primero que nada, es mostrarnos, es mostrar los temas, es mostrar nuestro punto de vista, es no tener un guión, es Encuerados. exactamente como son las cosas, ¿no? Y creo que lo platicábamos ayer, este es un espacio donde Jerry, el Chato y las personas que están conectadas pueden expresar sus opiniones, ¿no? Así es. Vamos a tratar también de generar un ambiente sin juicio, ¿no? Esa parte es muy importante. Todas las opiniones tienen valor y tienen espacio en Naked. ¿Qué Sí, opinas? de acuerdo. Me parece excelente. Representa también el valor de la autenticidad, Claro. ¿no? De atreverte a ser tú, sin tapujos, sin protección. O bueno, a veces hay que usar protección, por supuesto. Pero sí, creo que hace falta este tipo de espacios frescos donde hablemos de temas que son relevantes para el desarrollo tanto profesional como personal y de negocios, ¿no? Que son cosas que nos gustan y que he visto que nos clavamos y hacemos bien. Me han dado buen feedback de las pláticas que tenemos, que son constructivas, dan mucha información a la gente, entonces creo que es algo que vale la pena hacer. Ahora, que no haya guión no significa que no tengamos temas de los que vayamos a preparar, no se preocupen, no vamos a estar improvisando ni yéndonos a fumar un churro a Júpiter. Traemos temas relevantes y lo más seguro es que nos vamos a ir conectando con otras cosas y luego regresamos. También vamos a tener invitados, ¿no, Alex? Creo que Correcto. está chido. Si esto jala bien, me dijo el Chato que en el capítulo 20 se va a encuerar. Entonces, pongan mucha atención y sigan los programas para verlo. Oye, ese es algo que utilizaba Andrés Bustamante y Trino. Ajá. Tenían un podcast buenísimo que se llamaba La Última Trinchera, güey. Ok. ¿Nunca lo escuchaste? No, nunca lo escuché. Una maravilla. Está en Spotify, pero lo dejaron de hacer porque Amazon dejó de invertir. Tenía un producto que hacían podcasts y lo cancelaron, güey. Y Órale. estaba buenísimo ese podcast. Neta, hace mucho tiempo que no me cagaba tanto de risa con un programa y estos güeyes me hacían reír a carcajadas.
Pues esos Buenísimo. son muy cagados, güey. Sí. Y te cuentan anécdotas, historias, chistes. Muy recomendable. Muy bien, entonces, bueno, Naked es un espacio en el que vamos a hablar de temas, y por supuesto, hoy traemos un tema muy interesante, lo investigamos. Jerry es un tema que ya traía masticado, yo no tanto, sí me eché un buen clavado, y además me explicó muchas cosas. Es un tema muy, muy, muy interesante porque me explica a mí, como alguien apasionado de las ventas y que me dedico, llevo 10 años dedicándome a desarrollar equipos comerciales, es un tema que me explica mucho. Y ahorita vamos a entrar a detalle. Muy bien. Bueno, este tema, según estudios científicos, le pasa al 70% de la población, Órale. ¿no? O sea, es 70% probable que de tú o la yo tengamos esto. al menos una vez ha sentido este síndrome del impostor, güey. El síndrome del impostor. Y entre los jóvenes de 18 a 34 años está más cabrón, porque es el 86%. O sea, 9 de cada 10 jóvenes, no en México, en el mundo, sienten el síndrome del impostor. ¿Y esto por qué será? ¿Será que cuando creces ya te la crees? Yo creo que en la edad de 18 a 34 es cuando eres más creativo, cuando tienes más ideas que tienen un potencial fuerte. Y creo que el síndrome del impostor en muchas ocasiones te impide dar ese paso a lograr ese sueño, Ok. ¿no? Entonces sí creo que es un tema muy relevante, porque si nosotros logramos aportar un poquito a la gente que nos ve, que nos escuchan, y logran ser conscientes de que esto nos pasa a todos y que hay una forma de controlarlo, porque no es una enfermedad, no es una condición, es algo que nos pasa psicológicamente, ¿no? Si lo podemos controlar, si somos conscientes de ello, es más fácil que podamos volar, güey, viéndolo desde un punto de vista romántico, ¿no? Volar me refiero a lograr tus sueños, hacer ese proyecto que te da miedo hacer, pero no te atreves, ese tipo de cosas. ¿La conciencia baja el nivel del síndrome? O sea, si yo soy consciente de que lo tengo, ¿va a bajar mi síndrome del impostor? Sí, pero ahí te va. En nuestro cuerpo, nuestra mente funciona con el ego, ¿no? El ego es un tema interesantísimo de la psicología, que todos vimos desde la secundaria, creo. Creo que en la primaria no vemos el ego, pero el ego tiene una función que psicológicamente nos protege de que sintamos dolor, de que suframos, de que fracasemos, Ok. de que revivamos alguna experiencia traumática, ¿no? Entonces el papel del ego es tener cautela, espantarnos, para que no hagamos algo que después nos cause dolor o Ok. fracaso. Ok. Y el pedo es que, el pedo más interesante aquí, mi Alex, es que si no fracasamos, es muy difícil que podamos tener éxito. Claro. Ajá. ¿Cómo te das cuenta de que el ego está manejando la nave? Vamos a utilizar la peli de Intensamente. ¿Te acuerdas de esa peli que Claro, de las hay, emociones. hay muñequitos y las emociones y la chinga? Bueno, vamos a suponer que solo hay dos tripulantes en nuestra nave, el ego y la conciencia. Ok. O sea, a lo mejor un psicólogo me mienta la madre y si hay, mándenos un mensaje y corríjanme, pero muchas veces la conciencia, para mí, nos impulsa a crecer, a ser la mejor versión de nosotros, Ok. ¿sí? Sí. A servir a los demás, a dar algo a la comunidad, no sé. Es algo que construye de manera positiva y que tiene un alcance muy chingón. Y el ego nos protege, nos ayuda a seguir vivos, ¿no? A que estemos en un nivel, ni muchas emociones, ni muchos riesgos. ¿Por qué? Porque no quiero que sufras, Ok. ¿sí? Es una protección. Es más, te diría, yo lo veo como una armadura. Ok. Imagínate que te pones una armadura, güey, y te ponen dicen, no, tienes que llegar a 10 kilómetros.
ir con una armadura a 10 kilómetros es un pedo, ¿no? No puedes. Claro, muy pesado. Ajá, pero dices, no, pues es que qué tal que me caigo, qué tal que me asaltan o me atacan, pues traigo mi armadura. Pero el pedo es que cuando ya llegaste a ese lugar ya no estaba la oportunidad, porque estabas con esos miedos, el Ok, ego. sí, Y entonces, algo interesante es que muchas veces con la gente que se siente estancada, que se siente frustrada, es porque nos damos cuenta que el tripulante que está manejando la nave es el ego, güey. ok. Y los está protegiendo. Exacto. Zona segura, aquí no vamos a fracasar, no hay Claro, pedo, claro. nadie nos va a lastimar, Ok, ¿no? Entra mucho también para la gente que busca el amor, ¿no? El amor de su vida. Y ve a alguien que le gusta, pero que no se atreve a mover un dedo porque tiene miedo que le rompan el corazón, güey. ok. Entonces, cuando nos damos cuenta de que están estos dos tripulantes y en vez de ser y nos convertimos en observadores, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no hacemos porque nuestro ego nos detiene. Ok, O sea, por un lado tú tienes un sueño, una idea, que dices, puta, quiero hacer esto, pero no estoy listo, güey. No, voy a fracasar. Pero tu corazón sabe, güey, que para allá tienes que ir. claro, Entonces lo observas y dices, no mames, soy yo. O sea, no es que sea tanto el riesgo, es que mi ego me está protegiendo para que no sufra, no fracase. Cuando tienes ese nivel de conciencia, dices, puta, pues ya, pues lo voy a hacer. ok. ¿Qué puede pasar? Es como Naked, güey, ¿no? Creo que tú has trabajado muy bien eso. Porque dices, pues sí, si fracasamos, pues ni pedo, güey. Pero por lo menos dijimos, lo hicimos y la cagamos y aprendimos y, Claro. y disfrutamos, porque además son muy buenas pláticas, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es, no existe el fracaso, solo la retroalimentación, ¿no? Y como esa hay muchísimas, ¿no? Y para mí, la más grande que habla del fracaso y la muestra de que es un elemento clave para el éxito es la frase de Michael Jordan, Que que, dice, que empieza, he fallado 9,000 tiros. Me han entregado el balón 26 veces para yo definir un partido y las 26 veces, esas 26 veces la fallé, ¿no? Toda la gente, los periódicos, las revistas ven mis campeonatos, mis títulos, pero nadie ve los 9,000 tiros que fallé, las 26 veces que cagué el tiro de gane. claro, Eso nadie lo ve, güey. claro, ¿Y cómo lidia con eso una persona así? Nadie lo ve. claro. Pero son parte de la historia de Jordan. O sea, Jordan no era perfecto, güey. Y es parte de la historia de la gente que sobresale, ¿no? Digo, hablemos del éxito como lo que sea que para cada quien represente, ¿no? Pero es un factor que yo puedo ver en la gente que sobresale, ¿no? Sobre todo, ahorita hablemos de algo que está de moda, ¿no? Es un factor de alguien que emprende, ¿no? Alguien, Ajá, alguien que emprende necesita entender y asumir que la va a cagar sí. muchísimas veces y que a pesar de eso va a seguir adelante, ¿no? Sí, totalmente cierto. ¿Y sabes qué es bien importante? En el sentido del emprendedor, contar con una red de apoyo, con amigos que te den consejos, que te digan, güey, ya pasé por aquí, trata de no irte por aquí y no hacer esto. Es bien importante ser humilde y aceptar los consejos de los demás. Bien. Oye, a ver, pero me gustaría que aterrizáramos un poquito porque ya nos volamos un poquito. ¿Qué es el síndrome del impostor? ¿Cómo se define? Es sentir que no mereces tus logros, Ok, aunque tú tengas pruebas tangibles de tu talento, ok, ¿no? Te voy a poner unos ejemplos. dale, Dice, me fue bien por suerte, no porque realmente lo merezco. claro, O me fue bien, ganamos ese proyecto, pero pues fue de chiripa porque quién sabe qué. claro, A veces si has dicho eso, si te has cachado diciendo eso, amigo, es el síndrome del impostor, es el ego, es el ego. Cuando alguien te echa flores o te felicita y y te dices, no, no es para tanto, ¿no? claro, Por ejemplo, ayer estaba platicando con Max, que estamos platicando de él, un ex alumno mío,
Y yo le decía, güey, es que es súper talentoso para editar videos, para dirigir videos. Y él decía, no, no tanto. Le digo, no mames, sí, cabrón, está bien. No Sí. tiene nada de malo. Es que tengo que ser humilde. Le digo, ser humilde es diferente de entender qué tan talentoso eres. Es que ser humilde, la gente piensa que ser humilde es estar abajo de lo que eres, ¿no? Es vivir abajo de lo que eres. Pero ser humilde es la justa medida. Ser humilde es entenderte y vivirte con tus defectos, pero también con tus virtudes, con tus fracasos, pero también con tus éxitos. Esa es la humildad, es la justa medida, ¿no? Y eso Exacto, un balance, ¿no? exactamente, sí. Y, Fíjate, yo tengo a ver si no me matan, pero pues esto es naked, ¿no? Pero yo tengo un caso aquí en casa, aquí en la casa, de alguien que vive el síndrome del impostor, que es mi mujer. hijo de la. Me la voy a aventar, ¿eh? Porque esto es naked y Todo por el rating. este es el primer capítulo. Pero ella, fíjate que ella, una de las cosas que hace, ¿no? Es dar clases en la universidad, ¿no? Ella da clases en la Universidad Iberoamericana. Y cada semestre es lo mismo, siempre es lo mismo. Es que me va a salir fatal, es que no tengo idea de este tema, es que el grupo, no logro conectar con el grupo, es que esto está horrible, es que se van a salir, ¿y qué crees que pasa cada semestre? Cada, Tiene más alumnos. cada semestre, creo que lleva como 8 semestres. Ajá. En 4 ocasiones ha ganado el premio a la mejor maestra de psicología de la Universidad Iberoamericana. ¿En serio? Te lo juro, güey. Qué chido. Sí, está poca madre. Y esa es una parte también que estaba leyendo, que el síndrome de impostor también puede traer beneficios. Es decir, el esmero que le pone ella a dar clases en la Ibero, a preparar, para sobrepasar este síndrome del Sí. impostor, termina ayudándole a hacer Sí, las cosas tan bien. ese es un gran punto, Alex. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El ego cumple su papel, Claro, ¿no? De que pues nos exijamos más, de claro, que no nos confiemos, sí, ¿sí? Pero el tema es no dejarle el volante al ego, claro. ¿no? Oye, hay ahí unos comentarios, ya está Carlos Velasco, está ahí viéndonos también Antonio González, mi gran amigo Toño, y por ahí comentaron que a lo mejor tener un asesor o coach que te digan que le estás regando también es fundamental, ¿de Claro, acuerdo? por Yo supuesto, creo que es o un líder, un jefe, ¿no? Creo que la retroalimentación es clave para manejar el síndrome del impostor. así es. Alguien que te esté espejeando una realidad, ¿sí? Un premio de la Ibero que diga que eres la mejor maestra de la Ibero es un gran espejo para que tú puedas entender en dónde estás realmente. Sí, justo. En una ocasión, en una mentoría que tenía, nos dimos cuenta que había un síndrome del impostor fuerte. Entonces, un tip era tener una listita en la cartera con 7 logros relevantes que has tenido en tu vida, güey. Ujú. Entonces, para que cuando dudaras, lo vieras, digas, ah, no soy tan pendejo. Dijera, soy un chingón. Soy chingón, güey. No, Claro, no le voy a comprar el cuento a mi ego de que no puedo hacerlo, ¿no? Hay otro indicador que es, ¿te ha frenado intentar algo nuevo solo porque sientes que no eres lo suficientemente bueno o estás preparado? Que es parecido a lo que estás diciendo. claro. Mucha gente se siente identificada con eso. 100% sí, pues cuántas ideas no lleva, yo me identifico con eso, ¿no? Cuántas ideas no he llevado a cabo por un síndrome del impostor, por pensar que no lo voy a lograr, ¿no? Y yo creo que hay veces que está bien, porque Claro, debe de haber algunas ideas que dices, no mames, no te la arranques, papá. Pero hay otras que tienen más sentido, más corazón, y ahí es donde tiene que ganar la conciencia y decir, vale la pena romper el miedo, vale la pena sentir que no estoy listo y vamos a hacerlo, ¿no? claro, sí. Sí, y fíjate, es también interesante leyendo ayer sobre el síndrome del impostor, ¿no? Ayer que Jerry me dejó tarea, porque Jerry puso el tema de hoy y está bien. Vamos a ir aquí combinando el quién va a manejar. Y me gustó mucho porque me explica mucho del tema de las ventas, ¿no? El síndrome del impostor en un vendedor, pues creo que es algo bastante complejo, ¿no? Es algo que es una pared, ¿no? Es algo que complica muchísimo las cosas, ¿no? Es algo que hace que no te des el valor
que tienes como vendedor, ¿no? El vendedor es clave y es algo que yo veo muy seguido, ¿no? Los vendedores que dicen que no están llegando porque están caros, porque el producto, porque el servicio, porque muchísimas cosas, ¿no? Pero al final te pones a analizar y tiene que ver con que ellos no se dan un valor en la ecuación, ¿sí? Sí. Este tema de regalar cosas, este tema de para cerrar al cliente, pues tiene que ver con eso, con que tú no crees que le has dado valor en el proceso de la venta a ti y a tu trabajo, ¿no? Sí. Y a lo que representas tú como vendedor. Ahí está el síndrome del impostor, ¿no? No voy a cerrar a menos que le regale algo al cliente, a menos que, ¿cómo? Justo, o sea, y eso lo convierte como en un tema de canasta básica, ¿no? Claro, Le pasa a un vendedor, necesita tener herramientas para estar consciente de que existe ese pedo y cómo lo aminoro, ¿no? ¿Cómo le quito? ¿Cómo quito del volante al ego y pongo a mi conciencia en el volante? Mi ego es el copiloto, ¿eh? No hay pedo. Porque no conozco a nadie que se haya extirpado el ego. Bueno, Buda, ¿no? Tal vez maestros iluminados. Pero, güey, hasta los iluminados más cabrones han tenido temas de ego. no, No es un tema tan sencillo. Por ahí nos pregunta Gael, mi esposa, ¿por qué creen que afecta más a las mujeres? Y yo tengo ahí algo relevante. El término del síndrome del impostor nace en 1978 por dos psicólogas, Pauline Clance y Susan Imes. ok, Y al principio pensaban que solo le afectaba a las mujeres exitosas, güey. O sea, pensaban que era un tema específicamente de las mujeres exitosas, el síndrome del impostor. ok, Esto nos da un indicio de por qué, o sea, no creemos, yo creo que sí afecta más a las mujeres, porque, y creo que ya cada vez menos, pero vivimos en un mundo machista, ¿no? Donde los gobiernos corporativos están dominados por hombres, a las mujeres les exigen mucho más cuando están en posiciones de poder o de éxito, y son más juzgadas y criticadas que los hombres. Entonces yo creo que cuando una mujer llega en una posición que no es común ver mujeres, es más difícil que crea la propia mujer que merece estar ahí. claro, ese, No es un tema que no tenga la capacidad, sino más bien el entorno, el contexto cultural, cómo presiona para que pienses que no eres digno de algo, ¿no? Que no mereces algo. claro. Entonces, el origen del síndrome del impostor, pues tiene que ver completamente con el contexto, ¿no? Digo, ya sea desde cuando eres chiquito y estás creciendo y tus papás y demás, pero también con tu contexto actual. O sea, si tú estás en una posición X o Y, ¿no? Pensemos ahorita en lo que dice Gael, en una posición de poder, una mujer, y que el contexto le esté espejeando o le diga que no va a poder por el hecho de ser mujer, eso hace que la persona empiece a creerse esta idea, ¿no? Y se compre el síndrome del impostor. Sí, totalmente. Las heridas de la infancia, güey, ¿no? Que nunca nada de lo que hacías de niño era digno de que tu papá te dijera, qué chingón está, felicidades, porque el papá siempre decía, no, puedes hacerlo mejor. Claro, Y eso te causa un trauma de que nunca eres suficiente, güey. claro. Es un pedo, ¿eh? Los Sí, papás sí, somos responsables de que nuestros hijos tengan en menor medida este tipo de fenómenos psicológicos. claro. Hay una, hay un, encontré un cabrón en Instagram que hizo una página que se llama Terapia del Rechazo, porque lo que le pasaba a él es que siempre, su sentir era que para todo lo rechazaban, güey, y partía de una herida de la infancia. Entonces, hace retos cada día que lo impulsan a ser valiente y a atreverse a ponerse en situaciones que lo pueden rechazar o no. Claro, Pero en muchas ocasiones se da cuenta de que no lo rechazan, güey, de que es más bien una idea, claro. Es una creencia. es una creencia. Y este brother se da cuenta y entonces lo empieza a ejercitar para borrar de su mente que todo el mundo lo rechaza. Ok. Entonces, una solución es una especie de terapia en la que te expones
al rechazo o al vivirte como un impostor, ¿no? O sea, que ahora sí que just do it, ¿no? Como diría Nike, ¿no? Just do it. O sea, aviéntate y eso te va a dar retroalimentación de si realmente eres un impostor, si no puedes hacer las cosas o de si sí puedes hacer las cosas y es una idea nada más lo que traes, es una creencia. Y fíjate qué interesante, porque lo que pasa cuando te expones a estas cosas es uno lo que mencionas, ¿no? Que muchas veces no te van a rechazar, pero también pasa algo muy chingón, que es que cuando te rechazan, ¿sí? O cuando no tienes éxito, también te das cuenta que, que no pasa nada. No, y el fracaso tiene un valor inmenso, güey. Claro, Es, claro, es, es muy potente. Cuando lo haces de manera consciente, claro, los aprendizajes que tienes del fracaso es el mejor input que puede existir. Pero claro. tienes que estar abierto a entender qué pasó, por qué pasó, etcétera. Yo una vez tuve la oportunidad de estar en una conferencia de una extenista que fue número 1 del mundo, que se llama Justine Henin. Era de Bélgica, por no decir que era belga, ¿no? Bueno, pues sí era belga, ¿no? Porque Y fue de la ver, número 1. Pero ella dijo, a mí me encantó, güey. Y me acordé de la gerente que me enseñó a vender. Ella decía que después de cada partido dejaban que todas las emociones salieran, que se recuperara un poco físicamente, pero siempre ganara o perdiera, siempre había un debrief del partido. Y encontraban muchos detalles y muchos aprendizajes que enriquecían el carácter y la forma en que afrontaba cualquier partido que venga adelante, ¿no? Aprendía más de los que perdía, por supuesto, y se daba cuenta de detalles de, güey, es que me deshidraté. No me enfoqué en estar hidratándome cada determinado tiempo. Un detallito así. claro, Entonces te das cuenta que estándote hidratando te ayuda a potenciar tu nivel de juego. Y a mi gerente le encantaba que después de cada cita de ventas, me decía, a ver, vamos a platicar de cómo nos fue. Y así de, no, me caga, no quiero hacer eso. Me decía, no, es importante, ¿por qué no? Y ya, o sea, después hacíamos el ejercicio, me decía, a ver, ¿qué aprendiste de esto? ¿Te diste cuenta cuando pasó esto y esto? Y decía, puta, sí. Y te das cuenta de muchas cosas de manera consciente, ¿no? Que fue un fracaso, pues no tanto, porque aprendiste mucho, güey. claro. Entonces, a ver, nada más para ir aterrizando las cosas, ¿no? Hemos aprendido dos cosas de lo que hemos platicado. La primera es just do it, ¿no? O sea, Yo sí. just do it. Aviéntate. Aviéntate porque al final no pasa nada. O sea, Date cuenta que el miedillo o esa sombra que hay ahí no tiene nada que ver con el exterior, sino está dentro de ti. exactamente, exactamente. Y que puede no resultar, pero no pasa nada, ¿no? Ese me parece que es un primer aprendizaje, aviéntate. El segundo aprendizaje es acostúmbrate a cagarla, porque en el fracaso hay mucha retroalimentación y la retroalimentación es el caminito, ¿no? Y hay muchísimo aprendizaje ahí. Y aprende a disfrutarlo, ¿no? Me gusta esto que hablas de esta gerente que te enseñaba a vender, ¿no? A desmenuzar las cosas y en este debrief, ¿no? Que hacía también esta tenista, el ir desmenuzando y el ir aprendiendo. Ahí en ese crecimiento, en ese desarrollo, es donde está el verdadero éxito, ¿no? Dive in, scramble, dice Toño González, totalmente. Exactamente. Oye, hay otra anécdota, y con este cerramos esta parte. Hay un basquetbolista que se llama Antetokounmpo, que se llama Giannis Antetokounmpo, que fue campeón con los Milwaukee Bucks. Es una bestia, es buenísimo. Ok. Y su familia es de inmigrantes, y él llegó a Grecia y vivía en la calle, güey. Ujú. Y sus hermanos también juegan básquet, y eso está bueno. Hay mucha información de Giannis. Y no sé en qué temporada fue, recientemente lo sacaron en los playoffs y un periodista le pregunta, ya que perdieron esta temporada, ¿consideras que fue un fracaso? Y el güey le hace así dice, a ver, güey, ya me despeiné. Dice, a ver, cabrón, tú tienes tu trabajo, ¿no? En el periódico donde trabajas o en el medio donde trabajas, sí. ¿Y este año te ascendieron? Dice, no. ¿Y si lo consideras un fracaso? Pues no se puede considerar un fracaso, es parte de un proceso.
¿no? Entonces, si tú me dices que es un fracaso en los playoffs, no es un fracaso, güey, es parte de un proceso de crecimiento y de aprendizaje, no, ganar no es lo único, Claro, aunque hay uno que dice que sí, ¿no? Que ganar es lo único. No, hay muchas cosas alrededor de ganar que enriquecen más. Y el camino al éxito está lleno de fracasos conscientes. muy bien. Oye, Jerry, tú que eres experto y te encanta este tema de liderazgo, ¿qué puede hacer un líder para trabajar? Porque sé que no se puede eliminar, para trabajar este fenómeno, ¿no? Este asunto. ¿Qué le sugieres tú a los líderes que están hoy conectados y que van a ver esto después para mitigar esto en su equipo? Muy buena, güey. Me encanta. A ver, puedo, déjame proyectar déjame ver si puedo proyectar una imagen para que pueda explicar lo que quiero explicar. Just do it. Ahí se ve. Bueno, si alguien nos puede mandar mensaje si se ve. Déjame ver si la puedo subir. Mira, ahí está, güey. Ahí está, ya. ¿Viste? Eso fue trabajo. Güey, eso es naked, güey. También es trabajo en equipo. Checa. Dale. Para mí, el contexto de liderazgo es un círculo, 3 círculos concéntricos. Déjame los explico. El primer círculo y el más importante es el del ser, güey. Tu entorno personal, mental, espiritual, físico. ¿Va? Va. Después, ese ser está conectado con el entorno social, que tiene que ver con el servicio. Nuestro entorno social, nuestro entorno comunitario e interpersonal. El tercero es el ser visionario, que es el entorno estratégico. ¿Sí? Cuando tienes la capacidad de imaginar, de crear cosas y construir puentes con un equipo para llegar a ese sueño, güey. Están interconectados, pero por ejemplo, tú puedes ser en el entorno personal y ser visionario sin la necesidad del entorno social. Me voy a poner un poquito radical. Siempre necesitas al social, pero a lo mejor no necesariamente puede ser el mejor socialmente. ¿Ah? A ver, un ejemplo. Por ejemplo, Steve Jobs, güey. Creo que Okay. Steve Jobs era súper visionario. Él personalmente estaba muy balanceado, pero necesitaba un intérprete que fue Steve Wozniak, que lo ayudó a conectar con la empresa, güey. Okay. A mediar un poco, pero no necesitaba estar al 100% en ese aspecto. El líder tiene 3, 4 características que lo ayudan a ser ese líder. No hay líderes que abarcan todos los elementos de un liderazgo, ¿no? Okay. Siempre tienes de diferentes. Entonces, si tú quieres conectar, tienes que estar bien contigo. El centro tiene que estar chingón, tiene que estar balanceado. Si tú quieres ser visionario, tu centro tiene que estar balanceado. Si quieres ser un líder íntegro, tienes que estar en el tema social, en el personal y en el visionario, ¿no? Pero si tú no estás balanceado en el uno, ese es el único que es de cajón, güey. Okay. El entorno personal. Si tú no estás bien, si no estás balanceado, difícilmente vas a poder conectar con otros, difícilmente van a confiar en ti, difícilmente te van a tener respeto. Entonces, cuando tenemos ese síndrome del impostor que no nos deja ser nuestra versión chingona de nosotros, la gente no nos ve tal cual somos, no nos ve naked. Okay. A ver si me puedo explicar. El ego no nos muestra al 100% quién somos. Nos protege, nos pone máscaras o roles que pretenden que te vean de cierta forma para que te integres, para que formes parte de algo. Pero muchas veces nos damos cuenta de cuando alguien no es auténtico y eso genera que no te den toda su confianza. Ya. Entonces un líder tiene que estar consciente y tiene que vencer su síndrome del impostor para que los demás puedan confiar en él, para que los demás lo respeten, para que le den los demás espacio en este círculo.
¿sí? Ok, sí, Para que yo pueda influir en ti, Ale, necesito ganarme tu respeto y tu confianza, y eso significa que pude entrar aquí. Pero yo para entrar aquí, en tu centro, necesito estar bien en el mío, güey. ya. ¿Sí? No hay manera de que yo pueda entrar en tu círculo más íntimo si no me ves como alguien digno de tu confianza y respeto. Es como este concepto de que un psicólogo, un terapeuta a fuerza necesita estar en terapia, ¿no? O sea, necesita estar buscando ese balance para poder trabajar con alguien en ese centro, ¿no? Justo, justamente, necesitas tener un apoyo para estar balanceado y entrar justo ahí, Claro, porque si no, es hasta contraintuitivo, ¿no? claro. Oye, ¿y cómo vamos a pensar que yo soy un líder y vamos a pensar que estoy balanceado? Dame algunos tips prácticos para poder yo empezar a trabajar ese centro de alguien que trae el síndrome del impostor. Algo fácil, algo práctico, algo que funcione para que yo empiece a trabajar con alguien en esta parte. Muy bien. También traigo unas imágenes, güey, de esto, muy chingonas. Ok, Déjame, años de estudio en esto, no. Nuestro principal aliado, cuando estamos hablando del síndrome del impostor, para domar al ego, sí, chécate a ver, ayúdame a transmitir mi vas. pantalla. Para domar a ese caballo salvaje que es el ego, Ok, nuestro principal aliado es la conciencia, güey. Ajá. ok, La conciencia observa y el ego reacciona. El ego siempre va a actuar por impulso. Nos ofendemos, necesitamos que nos validen, nos comparamos, nos defendemos, pero cuando estamos conscientes podemos ver el pensamiento o la emoción antes de actuar. ok, Me gusta esta frase, es como pasar de ser el fuego a observar el fuego. ok, Y un ejemplo cuando nos damos cuenta de esto es, en vez de pensar que alguien te está ignorando o que no le caes bien, la conciencia te dice, güey, ahí está tu inseguridad. ¿Es tu ego o realmente le caes mal? ok. Muy probablemente va a ser tu ego, ¿eh? Entonces, just do it, dive and scramble, aviéntate. Oye, y el líder lo que puede hacer en este caso es fungir como la conciencia de ese vendedor que a lo mejor, de vendedor o persona, lo que sea, digo, cualquiera que sea su puesto, es el líder lo que puede hacer con su equipo, con su colaborador que trae ese síndrome del impostor, es, es fungir como el ego que no les, perdón, como la conciencia que no le está permitiendo ver ese ego al Totalmente, colaborador. Ok, totalmente. Es decir, oye, güey, a la mayoría de la gente nos pasa esto. No digo que te esté pasando a ti, pero puede que te esté pasando. Y lo puedes identificar de esta forma. Si sientes que un día te van a descubrir de que no eres tan bueno como todos piensan, o sea, tenemos que hacerlos sentir confort- con- cómodos, güey, de que esto nos pasa a todos claro. y que nos limita por nuestra propia seguridad. Oye, ¿y qué tanto sirve espejearle su realidad? O sea, decirle, a ver, güey, tienes miedo de que esto no te salga bien, pero date cuenta cómo esto y esto te salió muy bien. Para mí eso ayuda mucho, porque tú le ayudas a encontrar los elementos, o sea, ese hack de tener tus logros aquí en la mano visibles, Claro, se lo cuando das, tu ego te quita eso. El líder funge ese papel, güey. claro, Lo identificaste muy bien. El líder tiene la capacidad de ver ese potencial, de respetarlo, admirar ese potencial y decirle, oye, güey, pero si tú haces muy bien esto, cabrón, claro, ¿por qué tienes miedo de hacer esto? No pasa nada. Y si fracasamos, no hay pedo, vamos a aprender de eso, ¿no? ¿Qué pasa en las empresas o en los equipos tóxicos? Está prohibido fracasar, cabrón. Uy, no, no vayamos a cagarla porque, puta, güey. entonces la gente deja de intentar cosas. Por supuesto. Deja de ser creativa. Hay un síndrome del impostor natural. Sí,
Y eso se replica a los equipos, se replica a las empresas cuando no somos conscientes de eso, güey. Claro. Entonces, y más cuando hay líderes desbalanceados, imagínate, cabrón. Sí, sí, sí. Se superpotencia. Oye, y estoy pensando aquí un poquito fuera de la caja, güey. Estaría, o sea, sería básico en una empresa que quiere un buen performance y que quiere gente que esté innovando, pues que los líderes tengan una especie de servicio donde estén revisando constantemente su centro, ¿no? Pues sí, para eso, o sea, y es algo de lo que yo estoy tratando de vender, de diseñar, que son los programas de liderazgo, donde un elemento clave de un programa de liderazgo es la mentoría. Claro. Entonces, pues no todos, pero sí ciertos líderes es importante, tanto los talentosos como los que, no, todos son talentosos desde una perspectiva. Los que tienen mejor performance y más bajo performance, Ok. ¿no? O sea, sin discriminar, creo que las mentorías son fundamentales para desarrollarte bien y más rápido. Ya. A ver, otro punto, la conciencia no se identifica con el personaje. Nuestro ego necesita identificarse, güey. Tenemos una carrera, un puesto, una apariencia, usamos ropa North Face porque somos hikers, güey. ¿No? En ese rol estamos tú y yo, nos encanta. Sí. Congruencia. Pero ese es un poco nuestro ego, porque queremos mostrar que somos alguien, que tenemos una identidad. Claro. A la conciencia le vale un poco madres eso, no le importan los logros ni la marca de tu ropa, entiende que estamos jugando roles. Ajá. No somos lo que nos ponemos, ni quién somos a lo mejor cómo tocamos a los demás, cómo lo hacemos sentir, eso lo dices tú mucho, ¿no? La gente se acuerda de cómo la haces sentir, y en cómo la haces sentir no juega la ropa, no juega tu puesto, no juega tu carrera, güey. Entra tu ser más Claro. puro. Entonces puedes ser un líder sin volverte el jefe, puedes equivocarte sin volverte un fracaso. La conciencia nos da esa forma de ver las cosas de manera balanceada, sin irnos al drama. Ok. Y creo que este es el último. La conciencia trae presencia y nuestro ego vive en una película mental. El ego está atrapado en el pasado, en el me hirieron, fracasé, me corrieron, me cortaron, o en el futuro. Y si no me pela, y si no pega naked, ¿no? Pero la conciencia nos ancla a la hora a disfrutarlo y poner nuestra mejor parte en el presente, güey. Claro. Todo lo demás vale madres. Lo más importante es ahorita entregar algo chido, en compartir conocimiento, en transmitir esa conciencia. Y sí importa, cabrón, respirar, güey, sentir el cuerpo, mirar con atención, escuchar una canción, observar a la gente pasar. Eso rompe la película del ego, güey. El aquí y el ahora. El fucking mindfulness. Mindfulness, ajá. Gran herramienta. Totalmente. Y la conciencia acepta, este me gusta mucho. La conciencia acepta y el ego juzga. El ego dice, esto está mal, así no debería de ser, nadie me da leads, no me están dando leads, yo debería estar en otro puesto, yo debería estar en otro lugar. Y la conciencia dice, ok, pues esto es lo que hay, ¿qué puedo hacer o qué puedo aprender de esto? Pero no me va a detener. Claro. ¿Sí? Ni el pasado, ni el futuro. Yo aquí, just do it, dive and scramble, let's fucking go, ¿no? Claro. Y esa conciencia te da mucha paz para poder dar esos pasos desde la aceptación y no desde la queja, no desde la lucha, no desde la inconformidad, ¿no? Claro. Y ya, el último punto, el ego habla muy fuerte, la voz más fuerte de nuestra nave es el ego. Estamos diseñados para eso porque necesitamos sobrevivir, ¿no? Y la conciencia está atrás, güey, escuchando en silencio. Es como el mago de Oz, que le gustaba estar atrás de la cortina. No se trata de eliminar el ego,
sino de darle menos el micrófono, no dejarlo que agarre el volante o a veces. Y la conciencia es el espacio donde el ego pierde fuerza. Cuando aprendes a observarlo y no a identificarte, a no reaccionar en automático, el ego ya no te controla y eso te da libertad de verdad. Claro. Esos son mis 5 consejos de otro rollo, güey. Esos son los 5 consejos de Jerry para darle más espacio a la conciencia y quitarle un poco de protagonismo al ego. Muy bien, y me encanta porque también creo que a lo mejor queda un poquito ahí perdido, pero creo que hay herramientas importantes para los líderes, ¿no? Creo que a lo mejor lo podemos retomar más adelante, pero esta idea de enseñarle al colaborador, al vendedor, a darle más espacio a la conciencia y nosotros fungir como esos espejos que están haciendo que la conciencia surja por encima del ego, son clave para que la persona pueda ser exitosa, para que la persona pueda tener un buen performance y que eso la lleve a replantearse desde adentro el tema del ego porque también eso termina moldeando el ego, ¿no? La experiencia, ¿no? Justo lo preguntábamos ayer, ¿qué tanto alguien que viene de un contexto de niño donde siempre le dijeron que era un fracasado, malo, que no servía para X o Y cosa, qué tanto esta persona va a vivir con esto, ¿no? Y qué tanto puede ser moldeable? Me parece que la experiencia en el transcurso de nuestras vidas puede ir moldeando nuestro ego, ¿no? Y esa me parece una gran chamba de un buen líder. Sí, y ¿sabes de quién también? De un buen papá, güey. Correcto. Ahorita que estabas diciendo eso, dije, güey, todo esto está ligado a que si les chingamos menos la vida con traumas de la infancia a nuestros hijos, claro, puede ser que en un futuro no sea el 80%, sino el 40% claro, de la gente, ¿no? que vive con ese síndrome. O sea, como papás tenemos esa responsabilidad de líderes, de también ayudar a que no suceda. Sí, claro, justo en la escuela donde va mi hijo, es una escuela Montessori, voy a un programa de papás y nos llaman Sherpas. Somos los Sherpas que vamos acompañando a nuestros hijos para que escalar el Everest. Para que puedan ellos subir la montaña, ¿no? Pero al final no los puedes cargar, no puedes subir la montaña por ellos, es irles dando esas herramientas. La figura del Sherpa es impresionante. Sí. El pinche Sherpa sube el Everest, pero cargando tus cosas, güey. Claro, ¿no? Tu ego. En la foto del alpinista sale el alpinista con su bandera, pero no sale el Sherpa que está ahí atrás. Claro. Que estuvo junto a ti cargando todo y sufrió igual, y ese güey ha subido 10 veces, ¿no? No, güey, y que probablemente tuvo que estar cargando no nada más tus cosas físicas, también tu ego, también tu síndrome del impostor, porque seguramente está el alpinista que va subiendo y dice, puta, no lo voy a lograr, sí. Esto no lo puedo hacer. Sí, ¿sabes? Pasa mucho en los deportes de equipo, ¿sabes? Cuando tú intentas hacer algo y un compañero te dice, bien, güey, aunque la fallaste, así era, bien hecho. Ese tipo de detallitos influyen muchísimo en que tú sigas intentando, ¿no? Claro. En que no te claves en el fracaso, sino que hiciste un buen intento, güey. Es que los equipos tienen sus Sherpas, ¿no? Oye, ahí te va un ejemplo bien chingón de lo que estabas diciendo, de meter en los equipos comerciales este tipo, que parece algo esotérico, ¿no, cabrón? Hablar de la conciencia y la chingada. Phil Jackson, el entrenador de los Toros de Chicago y de los Lakers, apagaba las luces, prendía una fogatita en el centro de la cancha y ponía a todos a meditar, güey. A Jordan, a Pippen, a las superestrellas que quieras, pero todos meditaban, respiraban, observaban, güey, ¿no? Un día Phil Jackson le dijo a Jordan, güey, te informo que a pesar de tu gran talento, si no empiezas a jugar en equipo, nunca vamos a ganar campeonatos. Entonces, si quieres que ganemos campeonatos, necesitas pasar el balón, güey. Claro. ¿No? Y del ego de alguien que tenía el talento para meter 60 puntos por partido, empezó a meter 30, pero empezaron a ganar más, güey. Claro. Y es el ego, es más fuerte
el equipo que uno solo o que dos buenos. Claro, claro. Y existe. Y hoy hablamos del síndrome del impostor, ¿no? Pero creo que también vale la pena hablar, no sé si hoy o en un futuro, el efecto opuesto, ¿no? La persona que cree que lo puede todo y que está por encima de todos y que donde el ego juega más allá de algo que está deteniendo y calibrando y para no exponer y para que no sufras, es al revés, ¿no? Es algo que impulsa a una persona y a una conciencia más allá de lo que debería, ¿no? Y son estas personas que están buscando el protagonismo todo el tiempo, ¿no? Y el spotlight todo el tiempo. Sí, pero, ¿sabes? Creo que sigue siendo el ego, Claro. pero diciendo, oye, para que te acepten tienes que hacer algo loco, tienes que tomar riesgos, pero no existe la conciencia, güey, ¿no? O sea, puede que haya fracasos y todo, puede que fracasen mucho, pero no hay aprendizaje, no hay conciencia de eso. Y lo van a seguir haciendo porque para sentirse parte de algo, porque su herida de la infancia así lo manifiesta, necesitan tomar riesgos, necesitan arriesgar sus vidas, güey. Sí. ¿No? Ayer estaba viendo un video, Alex, no puedo entender, cabrón, los güeyes que se avientan con los trajes de ardilla. Ya los he visto. No puedo, güey. ¿Qué necesidad para hacer ese tipo de cosas? Quien está ahí fomentando eso es Red Bull, ¿no? Red Bull. Sí, sí, sí. Pero hacer ese tipo de cosas para mí busca responder a una necesidad interna muy grande, güey. Claro. De cómo cubres ese hueco que sientes poniendo tu vida al límite. Sí. Está bien, ¿eh? Los que lo hagan chingón, mis respetos, pero no manches. Sí. Así es, mi querido Jerry. Oye, gracias a la gente que está viéndonos, que nos mandó mensajitos. Neta, gracias. Si tienen temas de los que les gustaría que habláramos, estaría increíble que nos los manden. Algo padre de esto es que se queda el video y lo pueden ver, aunque no sea en vivo, lo pueden estar viendo. Y pues nada, no sé qué más. Mira, podemos leer algunos que dice Lidia Trejo, necesitas identificar tus propias áreas de oportunidad para no proyectarlas en los demás, 100%, ¿no? Y más como líder. Creo que es importante que seas mucho más conciencia que ego para que puedas identificar esas cosas propias y en los demás y puedas liderar correctamente al equipo, ¿no? Totalmente. Antonio González dice, en el mismo contexto de Just Do It, esto que comentan es como el ABC de la psicología deportiva, totalmente. Toño es ese Sherpa en la cancha de básquet, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Él ¿Tú te juegas con el impulsa. básquet? Sí. No, es mi sensei. Pero él, o sea, además de que ama el básquet, también es un gran profesionista y relacionamos mucho todo con el básquet, güey. Ese es algo un poco aburrido de nosotros. A mis alumnos siempre les digo, güey, perdónenme, pero muchos de mis ejemplos son de básquet, cabrón. Y ya se acostumbran. Sí, o se chingan. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, mi querido Jerry, muchas gracias por este primer episodio de Naked. Estuvo poca madre. Muy buenos, güey, muy buenas Sí, pláticas, ¿no? sí, sí, ahí les estaremos anunciando cuándo es el que sigue. Gracias a los que se dieron un ratito para conectar. Confirmo que yo voy a transmitir desde Vancouver. Así, nos vemos entonces. Ya mi general manager, mi CEO ya me dio la autorización. Nos vemos el próximo jueves entonces. Así es. Próximo jueves, mismo canal, misma hora. Nos vemos aquí para otra edición de Naked con el Chato y Jerry. Capítulo 20, el Chato se encuera. A ver, depende de cuánta gente esté conectada. Va. Ya está. Si llegamos a 50, se encuera. 50. Encuadrarse por 50. 50 está muy bien. Sí. Bueno. Ya Oye, quedó. un gusto, Chato. Estuvo poca madre, Jerry. Muy bien. Gracias por le echaste ganas, ¿eh? Esa presentación, esas slides estaban poca madre, güey. Yo creo que acabas de subir la barra bastante, güey.
Muy bien, me gusta, me Así gusta. debe de ser. Me gusta. Así debe de ser. Bueno, pues mil gracias, un abrazo, gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Naked, Que Forever. tengan un gran jueves. Venga, bye.